Así es que bien, vamos a ir al mensaje del día de hoy, un mensaje que es el segundo de una serie de 3 mensajes que se llama Construyendo su Iglesia. Ya tuvimos uno el domingo pasado, hoy es este y después va a ser otro el cuarto del mes, porque el tercero viene la pastora Cleusa de Brasil, que va a estar ya el próximo domingo compartiendo con nosotros. Así que ahora vamos a ir al segundo tema de la serie Construyendo su Iglesia. Así que, si me permiten orar, cierren sus ojos ahí. Padre, acá estamos, podemos sentir tu presencia. Tu presencia es tan fuerte en medio nuestro. Señor, cuando nos reunimos y venimos con un corazón de adoración, ocurren cosas tan extraordinarias, tan poderosas, tan buenas. Y eso es lo que podemos sentir en esta mañana. Podemos sentir tu amor, podemos sentir tus caricias, podemos sentir tu abrazo. Podemos sentir tu gracia, podemos sentir tu empuje, tu ánimo, Señor, que es un ánimo que nos das, que es espiritual y que también toca nuestro ánimo, que también toca nuestro entendimiento, que toca nuestra salud física también. Padre, acá estamos y te decimos como siempre que hagas lo que tengas que hacer el día de hoy. Todo lo que está planeado en tu corazón sea hecho en nuestras vidas. Gracias, porque aquí estamos con tanta hambre, porque te amamos, Señor, y creemos que tienes algo fresco también para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir, y voy a hacer un contexto para los que no estuvieron el primer domingo. Y una de las cosas que hablábamos es acerca de cómo nosotros nos vemos como más que una persona individual. Cuando llegamos a Cristo, le conocemos a Él, comenzamos a entender cosas que tocan nuestro corazón y nuestra vida, nos perdona, nos sana, nos limpia, nos renueva, hace tanto por nosotros. Pero eso también significa que adoptamos una nueva vida y en esa nueva vida tenemos un encuentro no solamente con la persona de Jesús, sino que es un encuentro con Dios, con Cristo mismo, con la persona del Espíritu Santo, pero también pasamos a ser parte de un cuerpo. Y ese cuerpo se llama la iglesia. Y antes teníamos unas apreciaciones más bien físicas de lo que era la iglesia, una imagen como casi de una catedral, quizás de una parroquia, quizás de un lugar físico. Pero iglesia, básicamente lo que hablábamos es que tú y yo somos iglesia y que cuando nos juntamos hacemos una comunidad, pero somos todos iglesia. Jesucristo no dejó instaurado un templo físico, sino que lo que hizo fue dejar una comunidad. Y por eso que sucedió, hoy estamos acá, una comunidad de personas. Hoy habemos una comunidad de personas acá que somos su iglesia. Y esto viene como consecuencia de entender el amor del Señor, su revelación, y que ya no solamente nos comportamos como personas individuales haciendo cosas. Antes quizás veíamos el Evangelio a mi modo, a mi manera, yo tengo esta apreciación, Dios me habla a mí de esta manera, y pareciera que es un poco aparte de lo que Dios le habla a todos. Pero la palabra de Dios no es de interpretación personal, sino que Dios está tratando con una novia, con una iglesia, que como cantábamos en una de las alabanzas, que ahí viene el novio, estamos esperando al novio, estamos esperando al esposo, y no esperamos de maneras aisladas, en islas, en aldeas, separados de espíritu, de pensamiento, sino que lo hacemos juntos como cuerpo. Jesucristo se esforzó mucho por estar con personas durante 3 años enseñándole cosas. Y luego también lo hicieron ellos mismos con otras personas. Por eso es tan importante comprender qué es la iglesia, que es más allá de mi propia salvación, que es más allá de mi propio perdón, sino que tiene que ver con algo que también veníamos de una cultura que siempre venía de todo hacerlo de manera unitaria. Siempre veíamos todo, yo escojo mi carrera, yo escojo mi pega, yo escojo qué estudiar, yo escojo con quién casarme, yo escojo dónde vivir, yo escojo todo. Entonces llegamos a Cristo y nos acostumbramos toda una vida de hacer cosas de manera individual, con cosas que quizás nos podían convenir o hacer sentido. Y luego llegamos a algo que se llama el Evangelio del Reino de Dios, donde las cosas se manejan de un modo que es distinto. Y eso es a veces algo que cuesta mucho comprender. Vamos a leer lo que dice
Mateo 16, 18, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor acá? Hay algunas corrientes que han malinterpretado este texto bíblico. Eso, déjelo ahí nomás, siempre deje ahí nomás la cita. Y es que hay algunos primos por ahí que creen que la iglesia fue edificada en el cimiento de Pedro. Algunos creen que Pedro era el primer papa, inclusive, lo denominaban el primer papa. Pero la palabra de Dios nos está hablando de que el fundamento es Cristo. Cuando nos encontramos con este texto, antes estaba Jesús con los discípulos, y Jesús le pregunta previamente a esto, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O qué creen ustedes quién soy yo? Y discípulos, llevando rato con Jesús, le contestaron, por poner una palabra chilena, le contestaron pavadas. Eso nos da a entender que a veces podemos estar en un contexto de Jesús, pero no saber certeramente quién es Él. De cuando comienza a preguntarle a sus cercanos, a sus íntimos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? El único que contesta acertadamente fue Simón Pedro. Todos los demás decían que era hasta un resucitado del pasado, y estaban un poco erróneos. O sea, hacían la mecánica de estar con Jesús, hacían lo que Jesús hacía, pero no tenían una convicción revelada y clara del entendimiento de Cristo mismo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra de que a la persona que respondió correctamente, que fue Pedro, a esa persona Cristo le dice, esto no te lo ha revelado, esto no te lo contó alguien, esto viene dado del Espíritu. Y es importante entender de que Pedro, aquí nos habla de piedra y de roca en las traducciones. Nos habla por una parte Petros, que es la traducción de Pedro, y la traducción de roca es Petra, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces el fundamento no es Pedro. Él le explica, como tú comprendiste quién soy yo te quiero decir de que sobre la persona de Cristo, sobre Él mismo, comienzan a hacer su iglesia. Y Él dice, y las puertas del Hades no van a prevalecer, pero dentro de lo que Jesucristo mismo enseña. De hecho, lo vamos a explicar mejor más adelante, dice en 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Pedro. No, es Jesucristo. Entonces, hay muchas personas que todavía creen que Pedro es el fundamento de la iglesia. Quizás muchos venían del catolicismo y quizás nunca fue aclarado y se quedaron con la figura de que Pedro, de las llaves esa figura de que él abre las puertas y que es el primer papa y todo eso. Pero Cristo es el fundamento de la iglesia. Imagínense el peligro que pudiésemos correr nosotros que no fuese Cristo el fundamento. Seríamos como tantas corrientes que hay que un profeta se levantó, que una persona, pero nuestro fundamento no está en Él. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Jesucristo también es Dios. O sea, el fundamento está dado en Dios. Está dado en la Trinidad, está dado en Jesucristo mismo. Por eso es que las puertas del Hades no pueden prevalecer, porque no pueden prevalecer en contra de Dios. Porque si fuese fundado sobre Pedro, simplemente esto hubiese durado 7 días. Pero como está fundado en Cristo mismo, en la persona del Padre, por eso no puede prevalecer. Por eso debemos comprender qué es lo que significa bajo qué estamos fundamentados para conocer cómo podemos ser iglesia. Y lo más básico de todo es comprender que la iglesia está fundada a través de Cristo, a través del Padre, a través de lo que Él entrega. Por eso hay mucha gente que su problema no es no creer en Dios, no creer en Jesús, sino que se trata de comprender cuál es el evangelio que Él enseña. Todo lo que conlleva la persona de Jesús. ¿Ok? Y eso es lo que a veces, lo hablábamos el domingo pasado, que es lo que hacía que varias personas no quisieran seguir a Jesús. No era que Él no era poderoso, que no hiciera milagro o que sus enseñanzas no fuesen buenas, sino que era todo lo que el mensaje que Él entregaba, era un mensaje que era más bien para valientes, para personas que estaban dispuestos a dejarlo todo por Él. Entonces, hay gran parte, lamentablemente, de la iglesia que escucha a Jesús, hay gran parte del cuerpo de Cristo que entiende lo que Él hace, lo que Dios hace, ¿cierto?
pero hay muy pocos que quieren llevar el evangelio que Cristo enseña. Entonces, son dos caminos: creer en Jesús y creer además el evangelio que Él enseña. O sea, tiene que ser coherente lo que Él es, lo que Él enseña y cómo yo debo seguir la vida de Cristo. Para ello debemos impregnarnos de todo lo que es Cristo, todo lo que Él enseña, todo lo que Él muestra. Él lo dejó todo por cumplir una misión. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, debiésemos hacer lo mismo, porque tenemos que tener el ejemplo de Jesucristo mismo. Entonces, comprendemos que la base de todo es que el fundamento es Él, nos movemos en Él, y nosotros no podemos hacer iglesia, nosotros no podemos pensar en cómo movernos en la comunidad sin saber que debemos seguir un modelo. Y el modelo es Cristo. Ya el modelo no es una revelación dada aparte, de una manera personal, sino que es Cristo mismo, y Él nos dejó una forma de cómo hacerlo. En Colosenses 1:21 dice: en otro tiempo, ustedes, no me gusta decir mucho ustedes, nosotros, por nuestras actitudes y malas acciones, estábamos alejados de Dios y éramos usted y yo éramos enemigos de Dios. ¿Usted cacha lo que es un enemigo? Alguien que cree totalmente lo opuesto. Por eso es que cuesta cuando personas tú le hablas del evangelio y te dicen: no, si yo estoy súper bien. En su entendimiento creen que están bien. Y la palabra nos dice: todo aquel que no está en Cristo no está bien. Y no solamente no es que la palabra diga el que no estaba en Cristo estaba mal. Está diciendo el que no estaba en Cristo era su enemigo. O sea, son líneas totalmente opuestas. Estábamos en lo opuesto. Entonces, usted y yo, ¿por qué éramos? Y aquí la explicación es muy buena. En otro tiempo dice que ¿por qué éramos enemigos de Él? Por nuestras actitudes y por nuestras malas acciones. Aquí lo explica inmediatamente. Porque éramos sus enemigos. Por nuestras actitudes y malas acciones. ¿Cómo es la actitud de alguien que no tiene a Cristo? Queda la embarrada. Por nuestras actitudes y malas acciones, estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. Ahora, yo no me quiero ir tanto en el hacer de la actitud y la mala acción, sino que vamos a ir al fondo de esto. Porque las actitudes y las malas acciones son un fruto. La actitud y las malas acciones son lo que se ven. El punto está en lo que hay en el corazón. Entonces nosotros, ¿qué es lo que éramos? Éramos enemigos de Él. ¿Y por qué éramos enemigos de Él? Porque veníamos de una forma de hacer la vida totalmente opuesta, con otros códigos. Y usualmente, lamentablemente, nadie nos entrega códigos de vida. De manera genérica, hablo de evangélicos, católicos, gente que no conoce a Cristo, de nada. Usualmente, cuando alguien nace, vamos a hacer la historia de cualquier persona, entre comillas, normal, ¿cierto? Y es ir a la sala cuna, luego nos vamos al jardín, luego nos vamos al kinder, luego nos vamos al colegio, luego nos vamos a la universidad. Pero ¿qué nos enseña cómo hacer la vida? ¿Qué nos enseña principios y valores? ¿Qué nos enseña cómo desenvolvernos? ¿Qué nos enseña cuál es nuestro propósito en la vida? Si usted se da cuenta, desde que nacemos nos enseñan a hacer cosas, no a hacer. O sea, tú tienes que estudiar algo, tú tienes que trabajar en algo, tú tienes que dibujar una cosita, un papel desde pequeñito, tú tienes que hacer algo. Y desde pequeño nos enseñaron, quizás inconscientemente, a hacer cosas. Pero probablemente nadie nos dice, en verdad, cómo tenemos que hacerlo en la vida. Lamentablemente todos saben lo que ocurrió en la semana, que 2 personas murieron en un hecho deportivo. Y después salieron noticias que entrevistaron a varios papás que en las noticias vieron cómo sus hijos estaban así, en la reja, estaban como seres no humanos. Y los hijos, salía un caso de una madre que denunció a su hijo a la PDI. Otra persona apenas lo vio, también llamó a la radio y dijo: lamentablemente me enteré por las imágenes que mi hija se había arrancado de la casa y que se arrancó para ir al estadio. Y cuando vemos toda una generación perdida, porque claro, el papá sale a las 6 de la mañana y llega a las 20 horas del trabajo, quizás si fuese una temporada en la vida no sería el problema.
pero en el hacer, nadie son nuestros mentores. El papá está todo el día afuera, o la mamá está todo el día afuera, todos trabajan, esa persona va al colegio, aprende matemáticas, aprende lenguaje, aprende inglés, pero nadie nos forma en la vida. Y como nadie nos forma en la vida, y como nadie nos forma en Cristo, por nuestras malas acciones y por nuestro comportamiento nos convertimos en enemigos de Dios porque nadie nos enseña en qué creer. Y creemos cualquier estupidez. Entonces los amigos barristas nos toman y empezamos a hacer lo que hacen los amigos barristas. Y los amigos que están metidos en la política nos toman y nos llevan a la política. Y nuestros amigos que están metidos en el baile o en el reggaetón nos llevan para el reggaetón, por poner un ejemplo. Pero básicamente tomamos lo que cualquiera nos enseñó. Porque nadie nos enseñó a vivir la vida en torno a Cristo. Por eso, sin tener ningún tipo de contenido espiritual en nuestras vidas, éramos simplemente enemigos de Dios. Porque Cristo nos enseña y el sistema del mundo, que es autodidacta, que yo creo lo que yo creo y pienso lo que yo creo, nos enseña X versus Y. Y después todos nos juntamos a veces en un culto a cantar, pero a veces tenemos enseñanzas totalmente opuestas. Porque venimos de una historia que nos habla de que nos acostumbramos y nos formaron, o la vida nos deformó y era lo que teníamos que hacer en el día. Y el problema es que eso no se da solamente desde los 5 a los 10 años, sino que se repite hasta los 40 años quizás, o hasta que tenemos un encuentro con Cristo, en donde literalmente te casas, nadie te enseñó a ser esposo, nadie te enseñó a ser padre, nadie te enseñó a ser madre, repetimos los mismos patrones y el sistema del mundo lo único que hace es replicarse estando sin Cristo y siendo todos enemigos de Dios, creyendo lo que queremos y simplemente repetimos todo. Lo que hicieron nuestros abuelos, nosotros lo volvemos a repetir y seguimos y seguimos. Y por eso nos encontramos en un mundo que está totalmente en caos, donde nadie piensa en el prójimo, donde si le robo, yo tengo una necesidad y si esa persona no tiene dinero. Vemos a gente a pensionados que reciben 100,000 pesos de pensión, gente le quita todo, los dejan tirados en el piso y no hay empatía porque el mundo está mal. Y pudiésemos ver tantas cosas, el mundo está corrupto, la gente habla de bienestar, la gente habla de honradez y por detrás roba. Este mundo está loco, en verdad. Entonces, llegamos a Cristo, nos sentamos en una iglesia y ¿cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo cambia nuestra vida? Porque si Jesús no hace sentido, Él te puede sanar en un culto, bien, nos sana o nos profetizó alguien que nadie más sabía y nos quebrantamos en Él, pero esos son hitos, son hechos que son maravillosos. Pero en nuestro interior, ¿cómo cambia realmente y en profundidad? Lo vamos a ver hoy en la figura de cómo comprendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, cómo somos su iglesia, cómo somos sus hijos, y cómo además pasamos a dejar de ser. Yo creo que si yo le pregunto a usted, ¿quién quiere ser enemigo de Dios en esta mañana? Yo creo que nadie va a levantar la mano. Tendríamos que estar locos. Pero yo te quiero mostrar algunos ejemplos bíblicos de gente que cree en Dios y es enemiga de Dios. ¿Quiere ir por eso, no? Para no hacerlo. Vamos. Total hay tiempo, ¿no? Te entretenía esta cosa. Voy a mostrarles un ejemplo del Antiguo Testamento y voy a mostrarles un ejemplo del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Éxodo 32, 1 al 8. Patito, ven, ayúdame a leer, porfa. Vamos a improvisar. Es que igual es larga la lectura. Yo creo que mejor lee de ahí porque está muy chiquitito. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebramos un festival al Señor.
Temprano en la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran, fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Gracias, Patito. Y el 9 dice: después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlo. Después Moisés: haré de ti una gran nación. Vamos a hablar del contexto de esto, y es que el pueblo hebreo sale de Egipto, ¿cierto? Y van camino a una tierra prometida. Cuando van camino a una tierra prometida, por su terquedad, por su forma de ser, se demoran mucho, y en ese camino Moisés se encuentra con Dios y Dios le empieza a dar lo que son las tablas de la ley. Entonces se apartan, van a un lugar apartado, y Dios empieza a hablar y a darle instrucciones a Moisés. Pero mientras él se aparta, Moisés va a estar con Dios, el pueblo queda esperándolo. Y cuando queda el pueblo esperándolo, leemos esta maravilla. El pueblo, vemos que no quedó intercediendo para que Dios le entregara unas buenas directrices a Moisés. ¿Qué es lo que hace? Empieza a levantar ídolos. Y a veces uno cuando lee esto en la Biblia como que es bien random, y como que uno lo lee rápido, así como que sí, levantaron ídolos, sigamos leyendo. Pero ¿usted comprende lo fuerte que es esto? El punto no es que Israel no creyese en Dios, porque de hecho ellos siempre tuvieron la figura de Dios. Ellos, después de José, el gran hombre de la Biblia, del Antiguo Testamento, en donde él reina luego de Faraón, lamentablemente después se pierde un poco la línea, y los hebreos se asientan en tierra de Egipto y pasan a ser esclavos. Entonces siempre hubo una creencia de Dios, pero ellos, cuando pasan a ser esclavos, pasan por mucho tiempo estando en una tierra en donde no hablamos solamente de una tierra física, en donde tú habitas y tú trabajas y te vas para la casa, sino que estuvieron muchos años, cientos de años, adoptando una forma de ver la vida, adoptando una cultura, adoptando una cosmovisión, adoptando una forma de hablar, adoptando una manera de cómo obtener mis peticiones. Ellos se acostumbraron a cómo hacerlo al mismo modo que los egipcios o que otros pueblos. Entonces luego aparece Moisés, inspirado por Dios, para sacarlos de esa forma de cómo hacían las cosas. Y cuando los sacan, Moisés se encuentra con un pueblo que seguía teniendo una identidad que era una identidad opuesta a Dios. Como leíamos en el Nuevo Testamento, eran enemigos de Dios. De alguna manera había un linaje que estaba destinado a estar con Dios. Sin embargo, ellos se habían impregnado de una forma de vivir que no era la que Dios quería. Entonces, cuando Moisés baja, se encuentra ¿con qué? Se encuentra con ni siquiera había bajado. Dios le dice: oye, ¿tú cachai lo que está pasando abajo? Y lo que leíamos de que Moisés no dejó a cualquier persona, dejó a Aarón. Aarón no era un desconocido para Moisés, era su mano derecha. Y Aarón no estaba cachando mucho lo que ahí estaba pasando. Nos podemos remontar a cómo comenzó la prédica hoy día. Es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién soy yo? Y uno acierta. O sea, gente que pasó rato con Jesús no cachaba muy bien qué estaban haciendo con Jesús. Luego ahora retrocedemos y la persona un poquito más Vivaldi que Moisés dejó, la menos Pavarotti, la más Vivaldi, el tipo comienza, dijo: el pueblo le gustó esto y están contentos, así que hagamos más, sáquense los aretes, levantemos y hagamos algo. Y fíjense estas contradicciones, porque dice: vamos a juntar todo esto y lo vamos a levantar,
Y después dice, y Dios se va a agradar. O sea, a ver, ¿cómo puede estar tan distorsionado alguien? ¿Cómo alguien puede estar, se supone, en Dios y hacer cosas que no están en Dios? También nos puede pasar a nosotros, parece, ¿no? O sea, sabemos que Él existe, sabemos lo que Él ha hecho por mí, pero a veces nos ponemos a hacer estupideces. Y uno dice, ¿por qué? Y era porque una cosa es tratar de meter a Dios como un elemento a mi vida, y otra cosa es tener una identidad de vida opuesta y creer en Dios. Entonces vemos acá que Dios se duele su corazón y le dice, qué rápido se olvidaron de todo lo que hice por ellos. Qué rápido se olvidaron. Y era lamentablemente porque lo que querían los israelitas es una figura, quien sea, que le respondiera a sus peticiones. Por eso usted y yo tenemos que tener ojo cuando tengamos una situación compleja en nuestra vida, qué es lo que hacemos, a quién acudimos para que eso sea respondido. En este caso, como no entraban rápidamente a la tierra prometida, lo que hicieron los israelitas era conseguir en otros sus respuestas. Y por eso se pusieron a levantar, a quemar cosas, a levantar, a hacer imágenes que nunca nadie le había dicho que hicieran. Y a veces uno se vuelve medio emprendedor, a hacer cosas que Dios nunca te pidió que hicieras, creyendo para obtener una respuesta. Hay gente que siempre, en vez de ir a la fuente directa cuando está pasando alguna situación, se va a la fuente, se va al banco primero, se va a ver lo que están diciendo en el matinal, se ponen a ver al youtuber, qué consejo me da, lo que le pasó al otro, que le pudo haber sido bien, y comenzamos a llenarnos de una fuente que no es Dios, porque queremos una respuesta. Si lo que querían los israelitas era rápidamente tener una respuesta, una solución, llegar a ese lugar. Entonces, si Dios no me lo puede entregar, voy a tener que buscar en otro lado. Las cartas, el tarot, la amiga que me hace el trabajito, esta petición, quizás de alguna corriente espiritual media rara, porque yo quiero obtener mi respuesta, mi sanidad. Yo quiero una promoción laboral, yo quiero algo, y muchas veces podemos creer en Dios, pero buscamos líneas alternativas como lo hicieron los israelitas. Los israelitas tuvieron 400 años impregnándose de que sus amigos, sus vecinos inclusive, pudiesen ser los egipcios, tenían forma, ellos tenían unas figuras de dioses que no era la figura de los hijos de Dios. Por lo tanto, ellos dijeron, volvamos a hacer lo que antes hacíamos simplemente. ¿Por qué? Porque además Moisés estaba demorando más de la cuenta. Y cuando Dios a veces se demora en responder, nosotros nos desesperamos. Y empezamos a hacer cosas, nos sobreendeudamos, empezamos a hacer cosas y tantas cosas que están tan mal y aún creyendo en Dios. Aarón era un líder y Aarón se equivocó. Por lo tanto, nosotros podemos saber qué hacer en la iglesia, liderar grupos y todo eso, pero también a veces podemos cometer errores porque en el fondo solamente nos dedicamos a hacer cosas dentro de una iglesia, pero dentro de nuestro corazón hay algo que no está bien, hay algo que en nuestro interior no está funcionando bien, que nos hace hacer y tomar decisiones erróneas. Ahora vamos a poner un ejemplo del Nuevo Testamento que sale en Marcos 11, 15 al 18. Dice, Jesús echa a los mercaderes del templo. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Yo una vez hice un ejemplo de cómo Jesús, inclusive hasta pedí una mesa, boté la mesa, hasta quebré la mesa, era de una hermana, y para un poco graficar, era de la ermita. De hecho, por eso hoy día no vino acá, todavía está dolida. No, mentira, le tocó trabajar. Y yo dije, tráigame una mesa. Y yo dije, voy a hacer lo que Jesús hizo. Y la tiré y la pateé. Y claro,
Todos nos quedamos con una imagen de Jesús, que Jesús es casi un hippie, ¿cierto? Que pura paz y amor. Y Jesús hizo algo que hasta un niño yo creo que se hubiese asustado de lo que él hizo, porque él le dio la lecera, por así decirlo, agarró y ¡pah! Y botó todo. Esta es casa de oración, esto no es lugar para hacer negocio. Y Jesús se enoja. Ahora, ¿por qué se enoja Jesús? O al revés, ¿por qué la gente hace esto y nadie se da cuenta que esto está mal, que es peor todavía? Porque ese es el punto. ¿Cómo nadie se da cuenta que eso está mal? Entonces llega Jesús y comienza a decir, ustedes lo distorsionaron todo. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos gente que se acostumbró a hacer algo porque todos lo hacen. Entonces todos se ponían a vender, yo me imagino ahí afuera del tiempo, vendiendo las capibaras, vendiendo el matamoscas, ¿cierto? Y todos se ponían y estaban todos ahí. ¿Ah? Se ríen. Vendiendo todo ahí, el arsenal, ahí el matuteo. Y era normal. Ahora, ¿en qué momento se normalizó eso? ¿En qué momento eso estuvo bien? Entonces viene Jesús y Jesús dice, esto está mal, esto está podrido, y los sacerdotes que son tan celosos, ¿por qué no hacen nada? Y era porque obviamente lo que dicen los libros auxiliares es que ellos, los comerciantes que se ponían ahí, también le daban su billullo a los encargados de la sinagoga. Entonces era un círculo virtuoso que a todos les convenía. ¿Por qué el sacerdote permitía que se pusiese esa persona a hacer ese comercio? Porque todos salían beneficiados de ello. Entonces, había una cultura en donde todos lo hacían y donde supuestamente no estaba mal. Así como en el Antiguo Testamento no estaba mal que cualquier cosa, yo levantaba ídolos, quemaba incienso, fundía oro y levantaba algo para tener respuesta. Vemos que antes de la llegada de Cristo podían tener una concepción de Dios, podían hacer muchos ritos por Dios, pero tenían una cultura que los hacía ser enemigos de Dios y lo hacían siempre, no había ningún problema porque para ellos era normal. Todos los que allí estaban creían en Dios. El punto no es que no creyeran en Dios, es que hacían cosas que estaban en contra de Dios. O sea, si hoy día nos trasladamos a nuestra actualidad, el problema no es que nosotros no creamos en Dios o no creamos en Jesús, sino se trata de cómo hay cosas que para nosotras son normales, pero para Dios no es normal. O para Dios es normal y para nosotros no es normal, y hay una pugna entre el reino de los cielos y mi forma de hacer vida, entre mi cultura, mi identidad, mi cosmovisión, de cómo yo suelo ver las cosas, y hay otra en donde cómo Dios hace las cosas. Y hay una pugna. Y hasta que nosotros no nos rindamos, siempre va a haber una pugna, porque tú vas a decir, es que esto a mí, de lo que Jesús habla, esa área no me hace sentido. Y va a haber una pugna. Y va a haber, a mí me encanta el 60% de lo que habla Jesús, pero hay otro restante que la verdad a mí no me agrada mucho. Y hay algo muy importante a analizar, de que hay cosas que quizás te hagan sentido o no te hagan sentido, son de Dios igual nomás. Pero estamos acostumbrados a hacer solamente las cosas que nos gustan, solo lo que nos hace sentido, solo lo que nos entrega algo bueno. Pero yo te quiero decir que hay cosas, y aunque no me lo digas, hay cosas que quizás del mensaje de Jesús te van a chocar. No, yo siento que en esto Jesús es demasiado extremista. Yo siento que en esto Jesús es demasiado radical. Yo siento que en esto Jesús como que se va al chancho, y yo creo que eso es más para los pastores, pero no para todos. Y que pasa mucho en el reino de Dios. Una vez me tocó ministrar a una persona que no quería renunciar a algo y decía, sí, pero es que todos tenemos llamados distintos y quizás Dios te está pidiendo eso a ti, pero a mí no me lo está pidiendo. Amado, la Biblia nos habla de igual manera a todos. Que cumplamos funciones distintas es otro tema. Pero Dios nos da un parámetro general. Imagínense cada uno nos moviésemos por sacar simplemente lo que yo quiero de Cristo. Amado, el mensaje de ir y hacer discípulos, no se necesita un llamado especial, un ángel especial. Dios nos habla a todos de la misma manera.
Podemos desarrollarnos de distinta manera, pero Dios nos habla a todo, nos habla de amor, nos habla de perdón, nos habla de... Mira, usualmente lo que a la gente más le gusta de Jesús, ¿qué es lo que es? Amor, perdón, misericordia, renuevo, sanidad. ¿Quién podría estar opuesto a este mensaje de Jesús? Ahora hay una parte B de Jesús, que es la parte de deja todo lo que tienes y sígueme. Es la parte de niégate a ti mismo. Es la parte de pon tu mejilla cuando el otro es la parte de perdonar más que 70 veces 7. Y es como que ya nos estamos poniendo medio denso. Entonces, frente a lo que no nos gusta, decimos, esto es un proceso. Pero la parte buena, lo quiero ahora ya, yo tomo mi milagro en el nombre de Jesús. Ahora ya. Entonces tomamos el 50 que nos gusta y el 50 que no queremos rendir a Cristo, decimos, es un proceso, es la mayor madurez. Habrá un momento, ya vendrá ese momento, cuando la verdad no es que necesariamente sea un tema procesual, es que Dios te está diciendo, deja eso, y como no te gusta, tú lo tiráis para allá, la pateáis para el 2020, para los Juegos Olímpicos de Perú, no sé. Porque no te gustas, simplemente porque no es que no sea tu tiempo, es porque no estás dispuesto nomás. Y punto. Porque Jesús cuando se entrega, cuando se conecta con los discípulos, le dice a todos de igual manera. No le dijo algo a Santiago, a Pedro, a Juan, mira, sabéis que con ustedes trae al tiro, pero los demás va a ser, porque ellos están en su proceso. A todos les dijo lo mismo, déjelo todo y síganme. Pero muchas veces queremos vivir esas excepciones por lo que no me gusta. Entonces, como no me gusta, yo quiero que me haga una atención personal Cristo. Que la Biblia se amolde a ese choque cultural que yo no estoy dispuesto a renunciar. Y muchas veces no se trata que no es el tiempo o que para eso necesariamente requiere un proceso, sino que simplemente yo no quiero hacerlo. Y hay que ser honesto en eso. Entonces vemos un caso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de gente que cree en Dios, gente que está cercana al servicio de Dios como Aarón, o gente que estaba cercana al servicio de Dios como los fariseos, los escribas, los sacerdotes del templo. Todo ello era muy cercano a la figura de Dios, pero todos ellos hacían cosas opuestas a Dios. Y muchas veces nosotros también nos encontramos haciendo cosas opuestas y dañamos a Dios. De hecho, yo siempre le digo a personas, quienes generan, por ejemplo, en las iglesias divisiones, no son los ateos, no son los que tienen un pensamiento hinduista, son mismos evangélicos cristianos dentro de las congregaciones. No son los que creen en el taoísmo. ¿Quién quiebra las congregaciones? Los que están dentro, seguidores de Dios. Porque de hecho, los que están afuera no están en sus voladas, el que están en sus propias voladas. Pero creyentes de Dios generan daño a Dios y al cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos entender eso? Entonces, nos encontramos, y cuando volvemos al fondo de todo esto, estamos aprendiendo a ser iglesia. Pero para aprender a ser iglesia necesitamos saber en lo que creo, en lo que soy y qué es lo que Dios espera de mí. Porque yo no puedo pretender creer en Dios, pero actuar como un enemigo de Él. Y aquí hay un peligro en las mezclas de tantas creencias. Muchas veces nos vinculamos tanto con personas que tienen otras formas de vida que terminamos hablando como ellos, mirando como ellos, pensando como ellos, llevando nuestro tiempo como ellos, llevando nuestras finanzas como ellos, viendo lo que ellos ven. Y finalmente somos como los israelitas que hacían todo lo que hacían los egipcios, ¿cierto? Pero creían en Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra diferencia en verdad con aquellos que llevan otro estilo de vida? Porque hay personas que todavía están en Cristo, pero dicen, no sé si he escuchado esta frase, solo Dios perdona. Porque yo no quiero perdonar. Gente con raíces de amargura, gente que siempre tiene envidia de otros. Entonces nos encontramos con gente que no quiere rendirse, que anida en su corazón una vida que era del pasado, que era de ser enemigo de Dios, pero lo sigue haciendo en la actualidad creyendo en Él. Y Él nos dice que nos dio una nueva vida y que las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Pero ¿por qué
aún hay una resistencia a la nueva vida. En Mateo 16, 25 al 26 dice lo siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, todo aquel que quiera conservar la manera de hacer su vida, si tú te atesoras a eso, tú la vas a perder. Pero si tú lo dejas todo por Cristo, tú eso lo vas a ganar todo. No solamente vas a salvar tu alma, sino que también acá en la tierra también va a haber bendición. Porque todo lo que tiene Cristo para nosotros es bueno. Independientemente que en un año de tu vida hay algo que no te guste de su evangelio, es bueno. Que tú no alcances esa comprensión es otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, hay cosas que nos encanta de Jesús, pero hay muchas cosas que no nos gusta del evangelio de Jesús. ¿Me entienden? Hay cosas que yo no con esto. No con esto. Pero, amado, no podemos creer en Jesús sin creer en su evangelio. No, Él no se separa. No son dos creencias. Es Cristo y el mensaje que Él entrega, el mensaje del reino de Dios. Yo creo que probablemente el 100% de los que estemos aquí, hay áreas en nuestras vidas que no nos gustan del evangelio de Jesús, o que la palabra de Dios nos esté diciendo. Y esas áreas pendientes, esas áreas que no hemos rendido, son las áreas que generan en nosotros una destrucción. Y usted dirá, ¿en qué me va a destruir esto? Quizás te acostumbraste tanto a vivir en un estilo de vida igual, que por eso no sabes la diferencia. Por eso la gente, antes de llegar a Cristo, cree que está todo perfecto. Y cuando llega a Cristo dice, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo hice? ¿Cómo tomé tantas decisiones importantes sin Cristo? ¿Por qué lo hice? Porque solamente podemos darnos cuenta a través de algo, el Espíritu Santo, que nos trae convicción de pecado, de lo bueno y de lo malo. Entonces, solamente podemos darnos cuenta cuando llegamos a Cristo. El Evangelio del Reino significa comprender que nos sometemos a una forma de vida totalmente distinta, a partir de Cristo. Entonces, usted tenía un estilo de vida y ese estilo de vida cambió. Ahora, si usted se autopercibe que la verdad no ha cambiado nada, pero usted cree en Dios, Dios los trajo aquí para escuchar este mensaje. Porque no puede ser que mi estilo de vida no cambie, pero yo crea en Jesús. O sea, mi mente cree algo, pero mi actuar hace otra cosa. Hay algo que es incoherente. No por una imposición, sino porque es imposible pasar a ser hijo de Dios, pero seguir actuando como un bastardo. Porque yo pasé a ser hijo de Dios y Él genera una autoridad sobre mí. O sea, yo no puedo seguir actuando en independencia y le digo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ahora tú gobiernas mi vida, pero seguir actuando con independencia. Eso es totalmente incoherente. Y ahí se produce la pugna y la tensión del cristiano de manera interna, entre lo que él quiere para mí y lo que yo quiero para mí. ¿Le ha pasado a más de alguno? Suele pasar. Suele pasar. ¿Cuál es aquella cosa que no te gusta del mensaje de Jesús? Que no te hace sentido de Él. ¿Cuál es esa cosa que tú dices, la encuentro como muy pesada? Amado, Él dice, lleve mi yugo, mi carga es ligera. O sea, pero ¿cómo podemos llegar a ese entendimiento cuando comprendemos que nada del evangelio del reino de Dios es pesado para nuestras vidas? Nada. Pero yo te invito a que visualices y pienses ahora rápidamente en tu mente, ¿qué se te hace pesado a ti del evangelio? Usualmente, ¿sabe lo que se nos hace pesado? Lo que nos coarta nuestra libertad, entre comillas. Ahí se pone pesado. O sea, en aquella área que yo quiero independencia, ahí se me pone pesado. No porque no sea bueno, es porque yo quiero controlarlo. Pero el problema no está en Dios ni en su evangelio. Está en las cosas que yo necesito rendir. Como se dice, el problema no está en Dios ni en el evangelio. El problema está entre la silla y el teclado.
nosotros. No es que la Biblia necesita ser modificada. No es que el predicador necesita cambiar el mensaje. Se necesita que yo tengo que rendirme que es distinto. Siempre queremos que todos a nuestro alrededor cambien, pero el Señor nos está diciendo a nosotros que generemos ese cambio profundo. Pero todo cambio profundo usualmente lo terminamos pateando porque no nos gusta mucho. Y además yo voy a la iglesia porque como Él me sanó hace 2 años y medio, voy a estar ahí. Y fíjate que Dios había hecho muchos milagros en el pueblo de Israel, pero siempre el agradecimiento va a quedar corto. Quizás los primeros meses tú vas a estar súper agradecido, pero luego ya te acostumbraste a ese milagro, te acostumbraste a que te sanó eso y estuviste aguantando 3 meses agradeciéndole a Dios y ya, como se hizo parte de tu vida, como que sientes que esa cuota de agradecimiento ya terminó y luego no tengo por qué llevar una vida con Cristo más íntima porque ya me respondió mi petición. Entonces, la figura de comprender el cuerpo de Cristo y la iglesia es mucho más profunda de las peticiones contestadas. Es mucho más profunda de aquello que Dios nos puede entregar, sino que es cómo hacer la vida. Y voy a decir algo muy profundo, lo que nos diferencia totalmente de otros cristianos es cómo ver a las personas. Usted dirá, ¿por qué? Porque en el momento en el cual seguimos viniendo a la iglesia y no importa en comino la persona que está al lado, eso nos indica que estamos un poquito alejados del evangelio real. Porque Cristo nos pone amor inmediatamente por las personas. Pero cuando te importa un comino lo que está pasando a mi hermano de al lado, es una luz amarilla porque yo vengo a recibir a la iglesia, yo vengo por mi milagro, yo vengo a sentirme bien y luego me voy y vuelvo el otro domingo. Y ese no es el evangelio que Cristo dejó, eso no es la novia que Él dejó, ese no es el modelo de iglesia, eso es un modelo más bien egocéntrico y egoísta de obtención de lo que yo quiero, pero puedo seguir creyendo en Dios. Entonces, y fíjense en esto, Jesús toma a los discípulos y inmediatamente lo primero que hace es enseñarles a ir con las personas. O sea, lo primero que enseñó, y por eso podemos comprender que era tan importante para Jesús. Jesús no toma a los discípulos y empezó a hacerle clases para mejorar su teología. Dijo, yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir. Vamos, ¡pa! Y les cambió la manera en que cómo se vivía el reino de Dios en ese momento. Hubo un choque de creencias, entonces Él los llevó por otros. Pero hay muchos cristianos que solamente necesita alimentarse de lo que me enseña la Biblia y nunca estar para bendecir a otro. Porque estoy tan lleno de mis problemáticas, mis problemas, y se me pasó toda la semana y solo se trató toda la semana de mí. De mis problemas, de mis peticiones, de las cosas que no están resueltas en mí. Y el problema no es que sea una semana. El problema es que esa semana después se vuelve 2 semanas, después se vuelve un mes, después se vuelve un año y después se pone un hábito y una cultura de ver el evangelio que se trata de las respuestas de mis peticiones y de cuánto a mí me entrega la iglesia a mí. Pero Cristo vino a enseñar totalmente lo contrario. Él vino a servir a otros, Él vino a dar su vida por muchos y Él vino a enseñarle a los discípulos cómo tenía que enseñar el evangelio del reino a otras personas. Por lo tanto, si en tu día a día y en tu semana no estás enseñando el evangelio del reino, no estás orando por nadie, no estás pendiente de alguien, no estás tratando de servir a otros, hay algo que hoy el Señor quiere que tú modifiques. Te lo está diciendo con mucho amor, pero también con mucha claridad. Hay algo que debe estar, hay algo en lo cual tú no quieres renunciar y sigues creyendo que solo el evangelio es para ti. Y el evangelio no es solo para ti, sino que el evangelio es para expandirlo, porque lo que de gracia recibimos, de gracia lo entregamos. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos a poder entregar con el mismo amor que lo recibimos al evangelio de Cristo a otras personas? ¿Cuánto estamos realmente dispuestos a hacerlo? ¿Cuánto podemos menguar en algo que era en la semana para mí y lo transformo por algo para otra persona? ¿Cómo lo doy vuelta? ¿Cómo lo hago en el día a día? Y hay solamente una manera de hacerlo, es que nos rindamos a Cristo
con humildad y seamos conscientes de que hay cosas que tenemos que pedirle perdón al Señor. Hay cosas que tú y yo tenemos que pedirle perdón al Señor. Si creemos que lo estamos haciendo todo perfecto, estamos en un gran error. Estamos en un gran error. Fíjate que una de las cosas que hace o que hacía que el Evangelio creciera tan rápidamente en el Nuevo Testamento es que toda la persona que recibía algo de parte de Dios inmediatamente lo entregaba a otros. Ahora, ¿ese Evangelio está siendo coherente con lo que yo estoy viviendo ahora? O quizás puede ser que estoy llevando una religión. Puede ser que solamente vengo por mi milagro. Puede ser solamente que yo vengo por mi respuesta. ¿Qué pasa con tu papá? ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Qué pasa con tus amigos? ¿Qué pasa con tus compañeros de trabajo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con todo quien te rodea? ¿Cómo pueden ser libres? ¿Cómo llega el Evangelio a ellos? Y yo, gracias. Y yo no te estoy diciendo que esto lo tomes como un programa de hacer la evangelización, sino que te quiero invitar a que esto sea un estilo de vida, una forma de hacer las cosas, una manera de ver. Amados, Dios nos está llamando a parar. El año pasado Dios nos llamó como iglesia, como comunidad, a decir un poco para dónde estamos yendo. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿O es tiempo de parar y decir, wow, sí creo en Dios, sí sé cómo tengo que hacer las cosas dentro de la liturgia de la iglesia, pero quizás hay cosas muy profundas que Dios quiere tratar y que no están bien? Hoy el Señor está tratando con su iglesia porque la está perfeccionando. Y cuando hablo de la iglesia no hablo solamente de esta congregación, hablo del cuerpo de Cristo. Porque a veces hemos arrancado algo y le damos, y a veces no nos damos cuenta que quizás las cosas no estaban bien. Y que hay que parar y decir, Señor, yo paro ahora en este momento y yo quiero que tú me corrijas, yo quiero que tú me digas cómo tengo que hacer las cosas y comenzar de nuevo. Y yo creo que muchos hoy, esto me hablaba el Espíritu Santo en la semana, muchos van a tener que comenzar de nuevo. Muchos comenzaron un camino con una creencia evangélica. ¿Y qué tal si estuvo mal? No porque te la enseñaron mal, sino porque la interpretaste de esa manera. Quizás porque te acomoda o por, no sé, por tantas cosas. Pero hoy lo que me hablaba el Señor es que Él vino, y fíjate esto, que como cuando en el Antiguo Testamento Moisés se encuentra con esto, ¿por qué es tan necesario que una persona haga entender a otro en el error que está? Porque ¿quién le hizo ver al pueblo de Israel que estaba mal? Fue un hombre de carne y hueso, que fue Moisés. ¿Cómo se le ocurre estar haciendo esto? Luego nos vamos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús, siendo también 100% hombre y 100% Dios, siendo carne, tuvo que decirle a las personas, esto está mal. A veces, ¿por qué necesitamos tanto una persona? Esto tiene una connotación positiva y negativa. ¿Negativa en qué sentido? El Espíritu Santo debiese estar diciéndome ya lo que no está bien. Y no necesito que una persona siempre esté como cabecera en mi oído diciéndome lo que está mal. Porque no es normal que no nos demos cuenta de tantos errores. Lo normal es que yo estoy tan vinculado con Cristo que Él me habla, hablamos, es un diálogo, siento su presencia, medito en Él y siento aquello que no está bien. Porque estoy en Él y Él está en mí. ¿Cierto? ¿Por qué necesito tanto una persona de carne y hueso que me tenga que decir lo que está bien o lo que está mal? Y ahora en el lado positivo, sí necesitamos a personas que también nos muestren el camino de lo que está bien, de lo que está mal, pero no puede ser toda la vida. Hay momentos claves en donde necesitamos un mentoreo, un pastoreo, y constantemente tenemos que escuchar a personas de carne y hueso que nos ministren, ¿cierto? Pero eso tiene que ir a la par de lo que Dios también me esté mostrando, porque lamentablemente usted y yo no vivimos todos juntos de domingo a domingo. Entonces, cuando te enfrentas con algo en tu soledad, cuando te enfrentas con algo en tu oficina, cuando te enfrentas con algo, un problema en la casa, ¿cómo lo vas a hacer? Si tú quieres llamarme, como lo hacen varios hermanos, para tratar de solucionar un conflicto, yo te voy a responder el teléfono y voy a tratar de ayudarte. Pero también Dios quiere generar y formar un carácter en ti, para que tú también puedas discernir y saber que lo que todos hacen en mi familia, que lo que todos hacen afuera del templo, que como todos hablan en mi trabajo, que como todos mis amigos hacen las cosas, quizás no está bien. Pero, ¿cómo
¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo yo soy una persona que toma una decisión de vivir el reino de Dios y el evangelio de una manera distinta? Porque todos lo hacen. Y yo creo que hoy es un tiempo de volver a empezar. Independientemente de los años en el evangelio, independientemente de la teología que se ha alcanzado, ¿qué más podían saber los fariseos, queridos hermanos? ¿Qué más? Lo sabían todo. Sabían todo. Pero eso no les alcanzó. Por eso es necesario que nos podamos rendir al Señor. ¿Qué evangelio estamos llevando? Estamos llevando el evangelio del reino de Dios porque no podemos, amado, no podemos hacer iglesia si ni siquiera sabemos lo que creemos. Que estamos como los discípulos. ¿Quién soy yo?, le pregunta a Jesús. No tengo idea. Elías resucitado, mire la estupidez. No cachaban quién era él. Entonces hay muchas personas que están en la iglesia y no entienden el evangelio del reino. Y hoy día yo te quiero animar a que tú tomes una decisión. Porque lo único que hoy va a marcar un antes y un después es que usted tenga la voluntad de querer parar y decir yo quiero comenzar de nuevo. Ojo, yo no te estoy invitando a que hagas una nueva confesión de fe. No tiene nada que ver con eso. Porque tú ya eres hijo de Dios. Pero tiene que ver con tu creencia. Tiene que ver con lo que haces de lunes a lunes. Tiene que ver con cómo tú ves a Jesús. ¿Y te has preguntado si alguna vez te has preguntado y dices, chuta, como estoy viendo a Jesús, probablemente puede ser que quizás no está totalmente bien? Puede ser que yo estoy llevando un estilo de vida que no tiene que ver mucho con el evangelio que Cristo enseña. No sé si alguna vez se lo ha preguntado. Ahora, ¿cómo podemos verlo? Muy simple. Nuestra sexualidad la llevamos como hijos de Dios. Nuestra vida financiera la llevamos como hijos de Dios. Y ahí podemos seguir nuestra vida relacional con amistades. ¿La llevamos como hijos de Dios? Eso inmediatamente te da la respuesta. O sea, tú puedes decir, sí, yo creo en Dios. Pero la verdad que mi vida sexual es totalmente desordenada. Mi vida financiera, mira, yo sé muy bien el Pentateuco, pero tengo deuda hasta el 2048. Yo me estudié el libro de Revelaciones, extraordinario. Pero la verdad es que debo en 6 bancos. Eso no es el estilo del reino de Dios. Entonces mucha gente está en la iglesia, vive peleada con todo el mundo, tiene un carácter del demonio y cree en Dios. Entonces en su vida relacional, en su finanza, en su sexualidad, en su paternidad ni se habla con los hijos. Pero yo amo a Dios, yo lo amo. Yo creo en Él y yo creo que Él puede hacer un milagro en mi vida. ¿Y cómo llevamos el estilo de vida? ¿Cómo es en el día a día? ¿Usted cree que necesita un reseteo? ¿Usted cree que hay algo que tiene que volver de ser? ¿Hay algo que estuvo mal? ¿Hubo algo que capté del reino de Dios que está un poquito distorsionado? ¿Hay algo que no capté bien? ¿Hay algo que me impide ver con los ojos de Cristo? Es fácil este escáner a cómo llevamos nuestra vida del día a día. Sí, es que realmente estamos llevando el evangelio del reino de Dios. No sé cuánto sabes, no sé cuándo comenzaste. Hoy día te quiero invitar a que cierres tus ojos. Amados, hoy el Señor te está diciendo como papá. Te está diciendo, hijo, yo te amo, hija, yo te amo. Pero ha habido cosas que son tan profundas de entender y que no has querido renunciar, o que la hiciste y tú mismo te eximes, te autoeximes. Tú mismo te autoevalúas y dices, sí, pero yo no creo que esté tan mal. La verdad. Y creo que Dios me ama igual. Sí, amado. Sí. El punto no está en si Dios te ama o no te ama, porque somos sus hijos. Y nos portemos y tengamos el martes una conducta mala y el viernes una buena, seguimos siendo sus hijos. El punto está ¿qué me hace vivir en esa condición? Porque yo las veo de esta manera.
¿Qué es lo que me hace entender el Evangelio de una manera tan distorsionada? ¿Qué es lo que hace que mis relaciones sean tan... Quizás muchos dicen, me viven hablando de que hable del Evangelio, y sabes que quizás la raíz puede ser que estás tan lleno de amargura y falta de perdón que no le quieres hablar a nadie. Porque todavía estás con heridas en tu corazón. Entonces no te sientes libre para hablarle a otro. Otros dicen, no, es que yo no tengo el testimonio. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Dios y no tener el testimonio? Entonces, ¿cómo podemos tener tantos peros? Entonces, ¿cómo podemos hablar del reino de Dios y mi matrimonio ser el Hades, el Ares? Amado, hoy día el Señor viene a hablarnos de una profundidad con tanto amor. Pero quizás estuvimos convencidos de que lo estábamos haciendo re bien. Y no podemos construir su iglesia estando tan distorsionado en pensamiento. Y hoy el Señor nos habla de que no es solamente creer en Él, sino que es creer en el Evangelio que Él enseñó. ¿Cómo estamos adoptando el Evangelio del reino de Dios? ¿A qué cosas no queremos renunciar? ¿Qué cosas necesitas sanar y te resistes a sanarla? Quizás es el orgullo, que hace rato tenías que pedir ayuda en ese tema, pero te resistes a hacerlo porque soy hombre. Porque yo voy a solucionar solo mi matrimonio. Porque yo voy a solucionar solo mi falta de paternidad. Porque yo no voy a pedirle perdón y no me voy a acercar a esa persona hasta que esa persona me lo diga. Entonces estamos haciendo una cultura como enemigos de Dios, pero creemos en Él. Estamos llevando una cultura de lunes a lunes, actuando como los gentiles, actuando como los egipcios, levantando altares raros, viviendo el día a día, poniéndome medio nervioso cuando Él no me contesta y me pongo a hacer cosas que no debo hacer, porque Dios se está tardando en su respuesta. Entonces estoy haciendo cosas que no debo hacer. Amado, hoy el Espíritu Santo está tratando tan profundamente en nuestras vidas. Y te lo estoy diciendo porque primeramente el Señor empezó a tratar hace 3 años conmigo respecto a parar y meditar y pedirle perdón al Señor y decirle qué es lo que he estado haciendo y cómo lo he estado haciendo. Y cada vez ha sido más profundo. Pero no podemos caminar en Cristo creyendo que ya estamos totalmente solucionados o que todo lo que hacemos está perfecto. Amado, hoy el Señor te entrega una posibilidad de un nuevo comienzo. Ya eres hijo y eres hija. Te habla como hijo y te habla como hija. Y te está hablando con tanto amor. Y te está hablando con tanta oportunidad. Para que hoy tú te rindas. Para que dejes de mirar al de al lado. Para que dejes de ver lo que hace bien o hace mal el de al lado. Pero quizás hay algo tan profundo que está dentro de tu corazón que hoy necesita ser extirpado, tratado.